Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de 44 Voces, el programa de contenido de 44 Strategy Studio. Y hoy día tenemos a una invitada realmente encantadora, María Gabriela Huidobro. Ella es historiadora, escritora y también decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAP. Bienvenida, María Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz con esta invitación. Eso, me encanta que podamos hablar hoy día de historia, de memoria, de relatos, anécdotas, de eso en el fondo que nos hace ser lo que somos hoy en día, ¿no? Todos estos constructos sociales, todos estos mitos que somos. ¿Cómo parte esta pasión tuya por la historia, María Gabriela? Remontémonos un poco en el tiempo. Claro, hagamos historia. Hagamos historia con tu historia. La verdad, este amor por la historia y la dedicación en parte de mi vida profesional a ella ha sido bien fortuita. Yo creo, y lo conversábamos antes de empezar, es difícil cuando uno es joven realmente, y cuando está en el colegio, empezando la universidad, decir, yo quiero ser historiadora. Porque no es un oficio común. Mucha gente te pregunta además como, ¿y de qué vives? O cómo se hace, qué es ser historiador, y es difícil imaginarlo cuando uno es joven. Entonces, en los primeros años, la verdad es que yo sabía que a mí me gustaban las humanidades, me ha gustado siempre leer, escribir, y encantarme en el fondo con las historias, efectivamente, del entorno, de dónde venimos, de la familia, etcétera. Pero hacer eso luego, un oficio, es complejo, y yo creo que de a poco lo fui descubriendo. Yo en principio soy profesora, pero partí estudiando un bachillerato en humanidades que me fue abriendo esos mundos y dándome cuenta que en realidad lo humanista no es solamente o necesariamente esas carreras que de manera formal reconocemos como tales. Cuando a alguien le gustan las humanidades tiende a buscar el derecho o la psicología, carreras así que tienen salidas profesionales claras, pero uno también se puede dar cuenta que hay otras maneras también de vivir estas humanidades y que tiene que ver con dedicarlas, por ejemplo, a encantar a otros a través de la docencia con ello o a través de la escritura, de la investigación, etcétera. Y he tenido en realidad la suerte de que se me han podido ir abriendo espacios para dedicarme a lo que me gusta y tratar de apostar por promover la valoración de la historia, porque creo que en el mundo que estamos viviendo, cada vez que nuestra sociedad se vuelve más utilitaria, considera que justamente las humanidades no tienen utilidad concreta y por lo tanto eso significaría que no tienen valor. Y creo que de ahí, desde ese lugar, los que nos dedicamos a las humanidades, a la historia, a la filosofía, a las letras, tenemos una misión, que es demostrar que aquellas cosas que no parecen tan útiles en términos concretos, sí tienen un gran valor y le dan sentido finalmente a nuestra existencia. Así es, esas labores investigativas, entrar en esos primeros movimientos casi desde la poesía épica, ¿no? Ahí hay como ese detalle. También creo que somos unos enamorados del pasado, quienes estamos gravitando en estas humanidades. ¿Qué personaje recuerdas a nivel histórico que fue como un gatillante para ti, que te inspiró en su momento? Mira, la verdad es que una cosa es que un personaje te inspire porque consideres que ahí hay un modelo y hay algo que tú quieres seguir. Creo que en parte en mi formación pedagógica esa fue Gabriela Mistral. Un par de veces cuando estaba estudiando la carrera tuve que ir al Elqui, como por vacaciones, pero terminé dedicándole tiempo a leerla más allá de la poesía. Yo me declaro en realidad una ignorante en términos de la poesía. No sé interpretarla, una cosa es que uno la valore intuitivamente, pero no tengo las herramientas realmente para hacer una crítica de la poesía, pero sí descubrí la prosa de Mistral. Y la prosa es muy potente, sobre todo cuando interpela a los profesores, cuando interpela a la sociedad por la valoración de los profesores y cuando declara que la pedagogía finalmente es una profesión de amor, básicamente. El decálogo del maestro, por ejemplo, me pareció fascinante y en su minuto me hizo confirmar que es algo que yo quería hacer. Pero otra cosa también son esos personajes que te despiertan la curiosidad y que uno dice, sí, me gusta investigar en historia, lo encuentro entretenido. Y fíjate que eso fue
va a parecer muy paradójico porque este es un antihéroe, pero yo mi tesis de licenciatura la hice sobre una interpretación de la Domus Aurea, que fue el palacio del emperador Nerón en Roma en el siglo I, que es un antihéroe de la historia total. Pero justamente me pareció interesante cómo hemos ido construyendo una caricatura de ese personaje, y cuando uno entra en las fuentes romanas del siglo I, te vas dando cuenta que en realidad originalmente era un personaje bien polémico y complejo, que quizás fue incluso como adelantado a su tiempo en algunas cosas, al que se le acusó de incendiar Roma. Yo sostengo que no lo incendió, pero sí se aprovechó de las consecuencias del incendio. Y eso despertó esa curiosidad por realizar historia desde una perspectiva crítica, de volver en el fondo a la revisión de lo que normalmente asumimos como una verdad histórica, para descubrir que en realidad las verdades son siempre más complejas y hay más de una interpretación. Y yo creo que ese principio es el que al final me ha acompañado. No he hecho más historia de Roma, sí he hecho recepción clásica, cómo influye la historia o la cultura griega y romana en las configuraciones culturales de América Latina. Pero ese principio de pensar que aquello que se nos ha contado siempre de una manera no siempre ha sido tan así, o hay que preguntarse siempre por qué nos lo cuentan desde esa versión, es un poco el principio que inspira o que me inspira en términos de curiosidad intelectual. Totalmente, porque siempre va a ser una mirada desde un crisol particular hipersubjetivo, y la mayoría de las miradas también desde el masculino. Claro, entonces, y que son las versiones dominantes, exacto. Pero la versión dominante, que normalmente viene como desde quien detenta el poder, no es necesariamente la única versión, al menos. Totalmente. Y bueno, tocaste Gabriela Mistral, ¿no? Tremenda figura. Entonces, de una u otra forma, tú cierras tu libro, Historia de las mujeres en la historia chilena, ¿no? Así es. Entonces, de cierta forma, es, claro que sí, un ícono en el sentido también de cómo fue vista ella. Y lo que me gusta en la manera que tú retratas estos relatos de mujeres es que los ves en su luz y en su sombra, la realidad del personaje. No esto en el fondo que es como más, no sé, naif, suave. No, es la realidad de las mujeres dentro de ese espacio. Y sí, bueno, eso busca el libro, claro. Claro, ¿cómo empezó esta investigación? ¿Qué detonó? ¿Cómo hiciste esta elección de estas mujeres? Mira, es un poco bajo el mismo ejercicio. Este libro, Mujeres en la Historia de Chile, en principio no nació como un proyecto en sí mismo. No es que la investigación sobre las mujeres yo la haya hecho para el libro, sino que precisamente a lo largo de distintos proyectos de investigación que hice desde mi tesis doctoral, básicamente, donde partí trabajando estos temas de recepción clásica, me fui dando cuenta de que cuando uno entraba en las fuentes aparecían nombres de mujeres que yo o no había escuchado nunca sobre ellas o sabía muy poco de ellas. Y me sorprendía mi propia ignorancia, en el fondo. Me sorprendía que a lo largo de toda mi carrera universitaria yo no me hubiera enterado de ella. Uno se siente cuando sale de la universidad casi como historiadora, y después te das cuenta que en realidad sabes tan poco de todo. Entonces partí trabajando en mi tesis doctoral sobre la poesía épica de la Guerra de Arauco, justamente desde esta lógica de que asumimos un relato acerca del siglo XVI, la Guerra de Arauco, protagonizada por ciertos personajes como Pedro de Valdivia, Lautaro, Colo Colo, Caupolicán, y mencionando alguna mujer, quizás Fresia o Inés Suárez. Pero si vamos más allá, nos damos cuenta que la mayoría de las crónicas que relataron esa historia se sostuvieron a partir del testimonio de Alonso Ercilla, que hizo un poema épico, que básicamente hizo literatura, no historia, claro. Y que nos ofrece una interpretación epopéyica, donde hasta cierto punto en una primera parte se idealiza la guerra y luego se la critica de manera muy cruda, pero que no deja de ser literatura que en sus formas está inspirada en la tradición épica que arranca con Homero y Virgilio en Grecia y en Roma. Entonces eso te invita a cuestionarte si realmente todo lo que nos cuenta Ercilla tenía una pretensión de veracidad, o en realidad él pretendía exaltar más bien, darle connotaciones heroicas a los acontecimientos de los que él fue testigo. Y a partir de eso me fui encontrando con mujeres.
Claro, Me y estas encontré mujeres mapuches con también, estas mapuches, tremenda. con la Menaqueo, misma Fresia, Fresia. Guacolda, claro, Glaura, Tehualda, que son heroínas que también están un poco retratadas en en la Araucana como doncellas en apuro, un poco más Exacto. europeizadas, si uno quiere, pero que te invitan a reflexionar acerca del lugar que tenían entonces las mujeres mapuche en la Guerra de Arauco. Y también preguntarte si había otras mujeres españolas más allá de Inés Suárez. En la Araucana aparece muy destacada la figura de Mencía de los Nidos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿quién es Mencía de los Nidos? ¿Un personaje literario? En realidad existió. Y eso te invita a ir buscando nuevas fuentes. Y en otros poemas épicos encontré mujeres notables como Inés de Córdoba y Aguilera, e Inés Olmos de Aguilera, madre e hija en el fondo, que defendieron en el año 1600 el fuerte de la Imperial, cuando ya todos los hombres se habían rendido. Y uno dice, No puedo ¿cómo creerlo. no me sé Claro. estas historias? ¿Cómo Mujeres en nadie el las espionaje conoce? de guerra también, que fueron pero También fundamentales. en la guerra de Están independencia, omitidas. básicamente, ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo los hombres que estaban al otro lado de la cordillera, luego de que habían perdido con los españoles, o con los realistas más bien en 1814, cómo el ejército patriota se enteraba de los movimientos acá en Chile? Porque había redes de información. Y por supuesto ahí participaban hombres, pero fueron clave las mujeres, que son las que se quedaron acá. Luisa Recabarren, Águeda Monasterio o su hija Juana la Tapiat. Son mujeres que uno normalmente no conoce. Entonces, yo no las andaba buscando, pero me encontraba con ellas. Y cuando me encontraba con ellas, empezaba a recabar más información y la fui juntando hasta que me di cuenta que en realidad había otra historia de Chile que contar. No es la historia de las mujeres, es la historia de Chile a través de las mujeres. Y por eso se llama Mujeres en la Historia de Chile, en realidad, el libro. Es mostrar que si no consideramos a las mujeres en el relato tradicional que sabemos acerca de nuestro pasado, ese conocimiento, ese relato siempre estará incompleto. Y tú hablas en el siglo XIX acá en Chile, fue muy vanguardista también lo que empezó a acontecer. Y hay varias pioneras también en estos espacios de co-creación, ¿no? Desde la literatura, un montón de cosas. Claro, Entonces, es que a veces somos muy críticos con nosotros mismos y nos pensamos como un país tercermundista, que siempre está imitando, pero sobre todo, como dices tú, en el siglo XIX Chile fue bastante vanguardista, claro. O sea, de partida tenemos a las primeras universitarias, a la primera y segunda médica, no solamente en nuestro territorio, sino que en Iberoamérica, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez. Matilde Trupp también fue de las primeras abogadas en Iberoamérica. Incluso la manera en que se dictaban las clases era más adelantado que lo que ocurría en algunos países en Europa. Ernestina Pérez cuenta que cuando ella cursó en la Universidad de Chile la carrera de medicina, sus compañeros y sus profesores eran muy buena onda con ella. La apoyaban, estaban preocupados de que ella se sintiera cómoda, etc. Y cuando ella se fue a hacer una especialidad a Alemania, le tocó ponerse detrás de un biombo, porque allá no se usaba que fueran las mujeres a clase. Entonces uno dice, o sea, siempre miramos a Alemania como que fuera un referente, y en este caso nosotros estábamos más adelantados, si uno quiere, en términos de incorporación de las mujeres, que lo que ocurría en estos países del primer mundo. Y a veces no hemos sabido valorar esas conquistas que se realizaron o esos espacios que tuvieron las mujeres, que gracias a las cuales finalmente nosotras también tenemos ahora lo que tenemos. Abrieron nuestro camino, sin lugar a duda. Una Javiera Carrera también, que se la ve siempre como la hermana de, pero... Y como la bordadora de la bandera, sí, tremendo. La bailarina de la refalosa, y es una mujer que sacrificó 10 años de su vida y de su familia para ir a luchar por la causa patriota en Argentina, entonces desde Argentina. Y estando aquí en Chile también apoyando a su hermano José Miguel, seguramente no solamente acompañándolo al Palacio de Gobierno, sino que craneando las ideas para proyectar una república con él. Y le reconocemos tan poco mérito en general. No, a mí me parece alucinante toda la labor que hiciste, aparte un lenguaje que es muy fácil de comprender, y era lo que hablábamos también, las redes sociales, la manera en la que está introducida cada una de ellas, en cómo vamos sabiendo esos detalles que en el fondo habíamos pasado por alto y no estaban en nuestra retina. Claro. Bueno, a través de la anécdota, en parte eso es lo que buscaba hacer con el libro también,
ay, ¿a quién no le gusta escuchar una buena historia o una buena copucha a veces? Entonces, es bueno a veces plantearse desde la anécdota que está, yo creo, subvalorada en el relato histórico, porque suena trivial, pero muchas veces a través de la anécdota, de esa historia, a veces que está contada en términos quizás más simpáticos o más simples, uno puede también entrar en mensajes más potentes y colocar, como dices tú, en la retina de la gente un personaje que a veces había caído en el olvido. Claro, y es también lo que nos pasa en la cotidianidad, rescatar el cotidiano, yo siento que eso es súper importante. La junta de vecinos, todo lo que pasa ahí off the record que no sabemos, que no está en las noticias, que no está en redes, pero que marca una tendencia, hace historia y cambia la vida de millones. Exactamente. Y las mujeres son las que están ahí en la olla común, en los procesos. Es que la propuesta es justamente eso, que la historia no es solamente lo importante, no es como la historia con mayúscula, esos acontecimientos de grandes batallas o el personaje histórico no es necesariamente solo el presidente de la República, la historia se hace todos los días y si esos acontecimientos finalmente ocurren es porque se ha ido entretejiendo toda una atmósfera, un contexto que permite que esos acontecimientos ocurran. Los procesos históricos son mucho más complejos, pero como dices tú, también están en esos rincones cotidianos. Sí, a mí me gusta lo que promueves, porque de cierta forma es honrar a nuestras ancestras, a las que vinieron antes de nosotros, marcaron el camino, abrieron espacio. ¿Cómo no mirarlas y legitimar también su accionar dentro de estos días? ¿Qué mujeres rescatas que has estado trabajando dentro del libro que a lo mejor tenga un paralelismo muy potente con lo que estamos viviendo hoy en día? Hay varias mujeres que yo creo que todavía a las que deberíamos escuchar y prestar atención porque nos plantean de partida problemáticas que aún hoy en día lo siguen siendo, que en parte constituyen también desafíos que venimos enfrentando, pero muchas veces desde un presentismo que no nos hace bien, porque nos hace creer que lo que nos está pasando a nadie más le ha pasado. Y eso nunca es bueno, de partida, claro, porque nos permite verlo en su justa medida, entender que no es algo tan excepcional, ni que el mundo se va a acabar por lo que estamos enfrentando. Entonces, es para darle un poco más de altura de mira. Y por otra parte, porque hay voces femeninas que nos pueden decir algo al respecto, sugerirnos, enseñarnos, aconsejarnos, o que por último nos invitan a no partir de cero. Hay cosas que ya se han hablado y que podríamos partir desde ese punto para tratar de avanzar un poco más. En ese sentido, hay algunas mujeres propuestas en el libro que me parece que son interesantes de proponer para invitar a leer a otros. O sea, ojalá no quedarse solo con el resumen que yo hago en el libro, sino que volver sobre las autoras. Abrir. Una muy potente es Inés Echeverría Bello. Me encantó ella. Iris. Conocida como Iris en el mundo de la literatura, pero es nieta ella de Andrés Bello, una mujer de la élite, que tuvo un pensamiento feminista bien radical en su época. Ella llamaba en algún minuto como ojalá ir conquistando espacios y sacando a los hombres de alguno, porque ella consideraba que en ciertos ámbitos no lo hacían bien. Pero a ella le tocó enfrentar un golpe de vida fatal, que fue el asesinato de su hija a manos del esposo de la hija del yerno de Inés, después de toda una vida de violencia intrafamiliar. Ese tema que es brutal. Exacto, y que Inés desconocía. Al parecer ella, por lo que cuenta, porque hay un libro donde cuenta luego toda su experiencia, que se titula Por él, ella siempre advirtió que el matrimonio de su hija no iba bien, pero no fue capaz en algún minuto de intervenir y ella se lamentaba haberlo hecho y justamente en parte cargaba con la culpa de que su hija había muerto y que ella no había hecho nada para impedir ese asesinato. Y es interesante porque nos propone una reflexión acerca del sistema de justicia, acerca de estos temas de la violencia doméstica, cuando se normaliza o se naturaliza, hasta dónde las mujeres deberían poner ciertos límites, de qué manera la sociedad mira también esa problemática y clama por justicia desde un lado que es casi visceral. Ella dice: a mí no me consideran en los tribunales porque yo soy mujer. Esto es en la década de 1930. Sí. Pero dice, es importante escuchar la voz de las mujeres porque es distinta. Es como que clamara por una perspectiva de género en el sistema judicial antes de que esto se pusiera como concepto de moda. Pero dice, porque
nadie va a poder entender lo que significa que a una madre le maten a su hijo. Es muy distinto y hay que considerar Es un sentir totalmente ese factor. diferente. Claro, Sí. como para poder dictar sentencia hay que entender el daño no solo que le hicieron a su hija, a Rebeca, sino el daño que le han hecho a ella también. Es muy impactante el testimonio que dan por él, y creo que cuando estamos hablando de temas como femicidios, violencia intrafamiliar y otros, podría ser interesante volver sobre el texto de ella, porque tiene algunos argumentos desde la perspectiva femenina que deberíamos siempre estar tomando en cuenta. Perfecto, me parece súper antigente aquello. Rescato también una frase que comentaste en una entrevista a EFE. El feminismo abrió perspectivas, pero nos cerró en nosotras mismas. Mencionaste en esta entrevista. ¿Cómo sientes que ha evolucionado entonces este feminismo y si responde a las diversidades que hay hoy en día en este mundo tan abierto, líquido, que cambia todos los días, donde estamos integrando nuevos saberes? El feminismo en sí mismo es un fenómeno histórico y por lo tanto ha cambiado mucho. Cuando uno estudia los orígenes de los primeros movimientos feministas y cuando comienza a acuñarse el concepto mismo, se utilizaba, por ejemplo, mucho la palabra emancipación. Pero esa emancipación, que fue vista con escándalo por ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los sectores más conservadores, no se refería, y muchas mujeres tuvieron que salir a explicar esto, no se refería a que la mujer buscaba liberarse de todas las cadenas para transformarse y renegar de lo que ella era, sino más bien abrirse a nuevos espacios sin desconocer los roles que tradicionalmente ellas habían asumido. Eso lo dice, por ejemplo, Martina Barros Borgoño cuando aclara, porque ella traduce The Subjection of Women, que es el libro de John Stuart Mill, La esclavitud de la mujer, porque fue visto con escándalo. Y ella decía, si no es que queramos desconocer que tenemos un rol vinculado a nuestra maternidad o a nuestro lugar como esposas, pero no nos podemos quedar solo ahí. Siendo esposas y madres, además podemos ser escritoras, intelectuales, Totalmente. Profesionales, etcétera. Desde ahí ha pasado mucha agua bajo el puente, porque justamente eso invitó a pensar a las mujeres realmente qué significa ser mujer. Y uno ve cómo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, comienzan a enfrentarse los feminismos que vienen desde la élite, aquellos que vienen más bien desde el mundo proletario, desde el mundo trabajador, que tienen necesidades distintas y que entienden, por lo tanto, los roles femeninos, así como sus necesidades desde lógicas que son diferentes. Exactamente. Y creo que ahí comienzan en parte los problemas para el feminismo, para definirse a sí mismo. En la base, el feminismo básicamente es este movimiento general que busca el reconocimiento de los derechos y oportunidades para las mujeres sin diferencia, en el fondo, respecto de los hombres, y en justicia. Pero luego los matices son muy distintos y obviamente hay ciertos movimientos que han asumido posiciones que son mucho más radicales y confrontacionales, que incluso buscan en parte romper con esos roles tradicionales que las primeras feministas sí querían reconocer. Y a eso iba con esta frase que comentabas, que tiene relación con justamente con esa radicalización, con este feminismo que a veces termina enfrentándose como que fueran enemigos, en el fondo muchas veces los hombres o esta sociedad patriarcal que se denuncia y que termina a veces generando anticuerpos. Entonces, bueno, en parte Gabriela Mistral lo advertía. Eso te iba a comentar. Ella le decía a las también, feministas. porque tuvo harta reticencia de parte de las feministas más radicales y varios políticos. Entonces, igual era una figura imponente Gabriela desde ese punto de vista. Claro. En el sentido de que ella no tenía soy la mucho profesora más de la ronda, soy mucho más que eso. Exacto. Su sexualidad y un montón de cosas que puso en contingencia, por eso se sentía. Pero que ahora muchas veces se asume como un ícono feminista cuando ella fue muy crítica de las feministas. Exacto. Y no porque no estuviera de acuerdo con esta causa basal. Ella estaba de acuerdo con que las mujeres necesitaban más oportunidades, sobre todo las del mundo trabajador, obrero. Ella consideraba que la causa principal de las mujeres tenía que ser el derecho a la educación, porque la educación es la que finalmente te permite a ti ser dueña de ti misma.
pero consideraba que el modo de llevar el feminismo no siempre era el más adecuado, porque justamente ella hablaba de que a veces se volvía un poco violento o nacía más de la emoción, como de la guata y del corazón que de la cabeza. Y ella decía, eso a veces nos hace mal, porque tiene más buenas intenciones que en realidad un plan claro que busque el beneficio de la mujer en la sociedad, no solo para sí misma, sino que finalmente para el bien común, y que permita cierta concordia. Entonces habla de tomarse de las manos, habla del Senado de mujeres, ojalá todas las de distintas clases sociales y de distintas miradas políticas nos miráramos la cara y lográramos encontrar esos puntos en común que necesitamos. Y eso iba un poco en esa respuesta, Claro. cuando el feminismo a veces nos encierra en nosotras mismas y no nos deja ver a quien opina distinto, o no nos deja verlo, no nos deja pensar en él no como un enemigo, sino como una persona con la que de todas maneras tenemos que llegar a acuerdos y entrar a dialogar. Exacto, y habla abiertamente del amor y de la paz, ¿no? También de esa sutileza. Claro, también. el mensaje de Mistral es siempre ese, desde la mirada pedagógica que tiene hasta el rol sobre todo de las mujeres. Tenemos que pensar que la época en que Gabriela Mistral se desarrolló como diplomática, como intelectual, es la época de las guerras mundiales. En su juventud, la Primera Guerra Mundial, le toca luego vivir toda la época de entre guerras y luego ya está en Europa cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial y al final por eso tiene que venirse a Brasil, a Petrópolis. Entonces le toca una época de una tensión tremenda y de una violencia y escalada armamentista que era protagonizada por hombres. Entonces, Mistral dice que distinto sería el mundo si nos hiciéramos cargo a las mujeres y si los niños tuvieran más voz, porque a la larga ve que las mujeres y los niños somos agentes de paz. Quizás uno podría hacerle una crítica, pensando ahora desde una perspectiva de los estudios de género, que eso es asignarle a las mujeres ciertas etiquetas. Exacto. Y no valorarlas más como personas que como mujeres en sí, como que por naturaleza tuviéramos esta vocación de paz. Pero ella veía que por lo general son las mujeres las que, por estar preocupadas de la familia, de los niños, por tener esta vocación más de servicio, finalmente podían al menos aportar desde un discurso distinto. Y si se las ubicara en roles de poder, entonces también quizás pensaría en el mundo las posibilidades de conciliación entre países desde lógicas diferentes. Es una invitación bien bonita en todo caso. Sí, no, y también entendamos su contexto, o sea, las cartas también que tenía con otras grandes pensadoras de Latinoamérica, etcétera. Claro, Victoria Kent, Victoria Ocampo, claro. Son mujeres también potentes en esa época y que articularon redes sobre todo para ayudar, por ejemplo, a aquellas que tuvieron que salir de España en épocas de la Guerra Civil. Entonces, no se quedó solo en el discurso. Gabriela Mistral también hizo muchas gestiones diplomáticas para ayudar tanto a hombres como mujeres que estuvieron complicados, que eran perseguidos en épocas de radicalización política. Claro, a eso me refiero, a la coherencia de su discurso y bueno, lo que a ella particularmente le tocó vivir y ser observante de todo este conflicto, de todo este caos. Por eso es tan difícil de etiquetarla, Exacto. Porque ella se hizo a sí misma en un contexto muy particular y por lo tanto, incluso en términos hasta religiosos, era católica y franciscana, pero en algún minuto pasó por el budismo. O sea, es una mujer que uno puede creer mucho en su voz, porque no repite algo que viene prefabricado, sino que ella fue armando su propio discurso a partir de sus experiencias de vida, quizás porque tuvo la desgracia, pero al mismo tiempo la suerte de haber sido expulsada de la escuela, no haber sido aceptada tampoco en la escuela normal y por lo tanto tuvo que educarse a sí misma. Obviamente fue una condena para ella y sufrió mucho por eso, pero gracias a eso es que tenemos a una Mistral tan única. Claro, y era exploradora, también navegante, y bueno, también tomas en el libro a esta figura de la monja alférez, esta militar que sale un poco del convento a intentar hacer su vida, etcétera. Creo que hay tantas heroínas que tomas dentro de tu libro también y las sacas como de este estado como de santificación, de pureza, las muestras tal cual son. Es que claro, la idea es mostrar, por una parte, que las mujeres siempre hemos sido tan diversas como somos hoy en día. Exacto. Porque uno tiende a hablar, a mí no me gusta hablar de la mujer, la historia de la mujer, el día de la mujer, como que fuéramos todas exactamente igual por el hecho de nuestra condición sexual.
Y en el pasado lo mismo. No es que la gente tiende a pensar que en el pasado, antes de este mundo democrático en el fondo y con mayor paridad o equidad de género, las mujeres como que estuvieron invisibilizadas y marginadas, silenciadas por este mundo patriarcal. Si bien efectivamente no tenían los mismos derechos civiles o políticos que los hombres, y quizás la diferencia en algunas sociedades fue mucho mayor, no en todas las épocas, eso sí, ni en todas las culturas, las mujeres siempre han tenido espacios distintos para desenvolverse y han aportado, por lo tanto, en la historia. Entonces, cuando uno encuentra una monja alférez, básicamente una religiosa que se vistió de hombre, que por años estuvo peleando en el proceso de conquista y colonización de América, se sorprende porque te das cuenta que las mujeres fueron mucho más activas y agentes no de la historia. Exacto, de lo que uno suele asumir. Y eso a mí me parece súper relevante para el presente, porque si nosotros consideráramos que las mujeres hasta hace algunos siglos estuvieron así pasivas, recluidas en sus casas, dominadas por los hombres, asumiríamos que entonces la historia efectivamente la protagonizaron y la construyeron los hombres. Y eso significa, por lo tanto, que no nos necesitan. Claro. Pero en realidad, en todo proceso histórico, de manera directa o indirecta, participa una mujer o varias mujeres. Y la historia no puede entenderse en plenitud si no se considera, por lo tanto, los roles de estas mujeres. Lo que hablábamos recién en la Guerra de Independencia, como espías o como donantes incluso. Si es que no las consideramos a ellas, tenemos una visión más bien superficial, más simplista, simplificada de la historia. Y eso al final nos da piso para mostrar que en el presente y para el futuro también somos igualmente necesarias. Claro, y sobre todo con todos estos avances tecnológicos, esta información que genera ruido, el volver un poco a estos relatos nos trae un poco al eje y a estas conversaciones que son vitales, como lo que aconteció en Congreso Futuro, donde también se da espacio, ¿cierto?, para hablar de esta mirada hacia el mañana, pero necesitamos observar eso que aconteció para no volver a cometer los mismos errores y tomar estas biografías, estas zonas de trabajo más personal y decir, pues bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? Es que es tan difícil saber para dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, en parte. No es que necesariamente, bueno, Cicerón decía que la historia es magistra vitae, es la maestra de la vida, porque nos enseña y evita que cometamos los mismos errores. Yo veo que los cometemos igual. Incluso si sabemos historia. Pero sí es importante porque la historia es la que alimenta nuestra identidad y eso lo tenemos que pensar incluso en términos personales. Una persona que no sabe quiénes son sus padres o que no sabe dónde nació, siempre tiene una carencia, tiene como algo que le falta y que le permite definirse para entender bien quién es y a partir de ese conocimiento proyectarse y plantearse en la vida. Las cosas tienen sentido en la medida que sabemos de dónde vienen, por qué se llaman, cómo se llaman, etcétera. Y por eso en términos macros, sociales, la historia es tan valiosa. Quizás no es útil, como decíamos al principio, pero no ser útil no significa que no tenga valor. Tiene un valor porque finalmente nos permite identificarnos todos como miembros de una misma comunidad, como miembros de una misma sociedad o gran familia, si uno quiere, y por lo tanto también proyectar destinos comunes. No somos chilenos todos, por ejemplo, solamente porque habitamos un mismo territorio. Es porque tenemos un pasado común que nos otorga una cierta identidad, hábitos, costumbres, maneras de pensarnos y de hablar. Y en la medida en que nos reconozcamos como parte de una misma comunidad, bueno, es mucho más fácil entrar en diálogo y por lo mismo también mucho más fácil proyectar un futuro común. Claro. Comentábamos fuera de esta entrevista, cuando estábamos conociéndonos recién, María, toda esta investigación que realizaste con los jóvenes, donde los interpelaba respecto a ciertas figuras históricas. ¿Qué podrías contarnos al respecto de estos hallazgos para que veamos un poco el valor de la memoria? Sí, hicimos, esto es a propósito también de las mujeres, una investigación que revisó en material pedagógico y fundamentalmente textos escolares, cuánto se enseñaba de hombres y cuánto de mujeres y cómo. En textos escolares de historia. Y evidentemente siempre permanece todavía, se perpetúa un relato muy tradicional de la historia que sitúa los protagonismos en los hombres.
Pero luego fuimos entonces a colegios de la región metropolitana, a terceros medios, distintas comunas y colegios de diferente dependencia, para ver perfiles socioeconómicos también diversos. Y queríamos en principio saber cuánto sabían los estudiantes respecto de la historia protagonizada por hombres y cuánto sabían acerca de mujeres de la historia. Y lo que nos sorprendió es que, obviamente, si bien saben mucho más respecto de los hombres de la historia que de las mujeres, nos sorprendió que igual saben poco respecto de personajes masculinos que uno asumía que forman parte de la memoria popular. Pedro de Valdivia, José Miguel Carrera, el mismo Hitler, Sí, que uno dice eso me es llamó un mucho la personaje atención. casi pop, porque más allá de que uno se sepa la historia de la En el Segunda Guerra cine, en Mundial, absolutamente todo está presente. o sea, hasta por el bigotito, Claro. no sé, es como un personaje muy icónico. Casi un cuarto de los estudiantes que encuestamos no sabía quién es. No fue capaz de poner al menos una definición, porque algunos pusieron una definición como asesino, dictador, o ponían alemán, ya. Todo eso lo consideramos bueno, pero, y eso constituyó ese 75%, pero hay un 25% que no sabe quién es. Y es preocupante porque luego tú dices, pueden aparecer figuras como él, Claro. demagogos en el fondo en principio, que van ganando popularidad y que son capaces de actuar bestialmente como lo hizo él, y no vamos a ser capaces de identificarlo si no sabemos, no tenemos estos referentes anteriores. Entonces, nuevamente es preocupante que vayamos perdiendo valoración respecto de la historia y conocimiento histórico, no porque sea importante aprenderse el dato por el dato, sino porque vamos perdiendo también conciencia de nuestra propia identidad como sociedad, como chilenos o como en el mundo en términos generales, como humanidad. Encuentro alucinante también que los hallazgos de figuras históricas hayan estado más remontadas a Taylor Swift, a Lionel Messi, todo, claro. que claro, forman parte como de esta cosmovisión, ¿cierto? De lo digital, sobre todo, de estas informaciones, todo el tiempo, pero que no hayan sido reconocidos quizá otros personajes. Sí, es que en esta evaluación, poco para poner contexto, hicimos el ejercicio de pedirles a los estudiantes que en un par de minutos, ellos hicieran una lista de los personajes históricos que se le vinieran a la cabeza. Y le dijimos de cualquier época, cualquier sociedad, y lo que usted entienda por personaje histórico. Ese punto, lo que entiendes por personaje histórico. Entonces tratamos igual de tirarles unas pistas, decirle, miren, desde el mundo antiguo hasta lo más reciente, pasando como por Egipto, Grecia, Roma, para tratar de que ya se fueran imaginando a Julio César, algo así. Pero la lista efectivamente, si bien aparecen muchos personajes históricos, más de la mitad son del siglo XX y siglo XXI, es decir, los estudiantes, la generación que encuestamos, no se remonta más atrás, no tiene mucha conciencia de ese pasado más remoto o no se identifica con él. Y además, como dices tú, mencionaron a muchos personajes que uno podría cuestionar si son históricos o no, como efectivamente Taylor Swift, Michael Jackson, algunos futbolistas, sobre todo Messi y Ronaldo, que aparecen entre los más mencionados, y algunos personajes que forman parte un poco ahora del comidillo y de la contingencia local. Naya Fácil, Katy Barriga, aparecían también como personajes destacados. Algunos cantantes de reggaetón y del mundo urbano. Y ahí uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que entiende un estudiante por la categoría de histórico? Entiende que es alguien famoso. O sea, como un influencer. Claro, porque uno entiende que lo histórico es lo importante, nuevamente, ¿cierto? Y en parte la prensa también ayuda a eso, porque dice, esto es un acontecimiento histórico cuando está ocurriendo. Y tú dices, en estricto rigor, no podemos saber, porque hay que ver de qué manera impacta en el tiempo. No basta con que sea reconocido e importante en nuestra época, importa en la medida en que genere un cambio o transformación en el tiempo y que por lo tanto los sucesos del futuro no se puedan entender sin este personaje o acontecimiento del presente. Pero claro, los estudiantes tienden a pensar que por lo tanto es alguien importante o famoso
en su lógica, en sus redes. Y eso puede deber a que cada vez se alimentan más de las redes sociales, que al mismo tiempo se van nutriendo desde los algoritmos propios de las redes sociales, de los intereses propios de quien las va siguiendo. Entonces se va achicando su universo. En la medida en que yo sigo noticias de Katy Barriga, bueno, me va a aparecer más Katy Barriga y yo voy a considerar que es sumamente importante y voy a imaginarme que está todo el mundo pendiente de lo que pasa de ella, con ella, y no nos damos cuenta que fuera de nuestras fronteras en Chile a nadie le importa realmente lo que ocurre. No es un personaje histórico. ¿Qué creo yo? Eso sí que es relevante de esto, más allá de lo anecdótico. Es que al final también es preocupante que un joven considere que alguien importante es el influencer, que yo soy importante en la medida que tengas más likes, en el fondo. Cuando importante es aquella persona que impacta en la sociedad con su acción. Ese es el personaje histórico, el que realmente contribuyó a que se generara una transformación, para bien o para mal. Y uno debería aspirar a tratar de ser eso, de ser una persona que aporte con un impacto real en la sociedad y no necesariamente a ser un influencer que tenga likes. Claro, y estamos en la época de la edad media, de la verdad a medias, de cierta forma. Entonces, ¿qué es real? ¿Qué no? Ahora con toda la inteligencia artificial, todo lo que estamos vivenciando también en términos de algoritmos, está en un contexto casi apocalíptico, ahora lo que estás pudiendo ver en redes. Entonces también imagínate todo lo que se genera en el mundo del joven hoy en día cuando no tiene quizás este espacio más crítico. Y cree que hay cosas que son muy importantes, pero lo son en su mundo virtual y no son en la vida real. Entonces tenemos que ver de qué manera también entramos en esas lógicas. Yo creo que ese es un desafío para quienes nos dedicamos en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la pedagogía o en el mundo de la literatura. ¿Cómo conectamos con ellos para mostrarles que hay más allá que aquello que está pasando en las redes sociales y que hay cosas que son realmente importantes y que pueden hacer un cambio en sus vidas y no están circulando necesariamente en esas redes? Imagínate los roles también de la mujer, desde ahí los estereotipos que vemos incluso en publicidad. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que, claro, el problema es que por una parte se perpetúan ciertos estereotipos con los que día a día uno trata de combatir, que cosifican a la mujer o que más bien la simplifican en términos del carácter, del cuerpo incluso. Pero también caemos en el otro problema, que desde la publicidad, desde las redes sociales también se simplifican esos otros mensajes que buscan combatir a estos estereotipos. Es decir, desde el mundo de la publicidad y de las redes sociales llegan mensajes muy desvestidos, muy simples y que por lo general quienes consumen estos mensajes llegan y se los tragan y después los repiten simplemente como slogan fáciles. Y no se dan el tiempo para profundizar en la argumentación de lo que está detrás de un determinado mensaje. Entonces, me parece que no es que yo sea contraria a las redes sociales, yo creo que tenemos que ver cómo lidiar con ellas y buscarles el mayor beneficio, pero por lo general son peligrosas porque nos restan perspectiva crítica. O sea, generan productos de consumo que la gente llega y toma, se convence de ellas, las hace suyas y las repite de manera automática, mecánica. Y no siempre se preocupa de buscar más allá, de ir a la argumentación, de leer más allá del titular, leer el cuerpo del texto de la noticia y tratar de generar una opinión propia, una voz propia a partir de lo que lee. Bueno, y el rol de la pedagogía, de la educación, del lugar desde donde tú estás trabajando hoy en día me parece fundamental para el desarrollo de ese pensamiento crítico. ¿Qué crees que falta desde la docencia para poder conectar emocionalmente con estas juventudes, con las nuevas niñeces incluso, si ya vamos en la generación alfa, literalmente? No sabía. Yo creo que nos falta conectar. Muchas veces lo que está pasando dentro de la sala de clases, lamentablemente, y aquí yo no quiero culpar necesariamente a los profesores, porque hacen todo lo posible y muchas veces con una vocación que es para sacarse el sombrero, pero a veces incluso limitados por el mismo sistema, por la regulación, sobreregulación que tenemos, etcétera, que les da poca libertad y poca confianza a los mismos profesores muchas veces. Lo que pasa en la sala de clases no tiene nada que ver con lo que pasa fuera del colegio. Y eso
hace que pierda sentido, que los escolares ahora lleguen a la sala y claro, también muy mecánica o automáticamente toman apuntes y se aprendan lo que tengan que aprenderse para rendir una prueba, pero no ven de qué manera eso tiene relación, les va a servir o va a ser valioso para la vida que ellos están sobrellevando afuera. Entonces, nos falta reflexionar, creo, y tener la posibilidad también de transformar lo que pasa dentro de la sala de clases para conectarlo con esa realidad externa. Y eso no solamente en las asignaturas que puedan ser más útiles, sino que también con las humanidades. Hay una oportunidad de empezar a pensar, por ejemplo, lo que decías tú, ahora con estas miradas tan apocalípticas, cuando se habla del cambio climático, de otros temas, veámoslo en perspectiva histórica. ¿Qué significa vivir una crisis? ¿Estamos realmente en crisis? ¿Cuándo la humanidad ha enfrentado crisis? Volvamos a la peste del año 1000 en Europa, o volvamos, los mismos atenienses, los griegos en el siglo V antes de Cristo, después de vivir una época de esplendor, vivieron una peste y sintieron que tuvieron que recluirse en sus casas, igual que ahora en pandemia nosotros. Claro. Y también hay muchos momentos, o cuando cayó Roma, los romanos sintieron que se acababa el mundo con Roma. Entonces, aprendamos nuevamente a darle altura de mira lo que nos está pasando, no somos tan excepcionales, nuestro mundo no es tan único, hay otros que han vivido otras crisis y peores. La historia, por ejemplo, nos puede enseñar eso. La filosofía, para qué decir, nos aporta desde una perspectiva crítica y ética. La literatura nos puede invitar a pensarnos también o imaginar otros mundos y darnos cuenta de que lo que nos pasa nuevamente puede estar conectado o nos permite empatizar también con otros. Entonces, creo que tenemos el desafío de hacer más atractivo y más situado el aprendizaje en la medida en que lo conectemos con la realidad y con las inquietudes que hoy en día rondan entre las nuevas generaciones. Claro, quizás tomar las humanidades, pero también la tecnología, o sea, el revivir a una Además, Violeta Parra en escenario, todo eso que se puede realizar, los museos interactivos. Hay toda una mirada también que despierta la creatividad desde lo tecnológico, la curiosidad. Y lo tecnológico no tiene sentido, no tiene real valor si es que no se nutre justamente de esos contenidos. Entonces yo creo que desde las dos veredas tenemos una invitación, desde este mundo más tradicional, de la educación, desde las humanidades, volcarnos a estas oportunidades que se nos abren con la tecnología y la tecnología también pensar de qué manera puede aportar para no servirse solo a sí misma. La tecnología, el recurso por el recurso no tiene sentido si es que no se nutre realmente de un contenido que puede ser valioso para otros. ¿Y hacia dónde crees que va la humanidad? ¿Cómo lo sientes? Yo creo que se está desafiada y en el fondo invitada a seguir superándose a sí misma, sobre todo en estos términos tecnológicos, comunicacionales, digitales, etcétera. Está inventando como un nuevo universo. Pero a veces le falta justamente la cuota humana y humanista. Entonces, nuevamente, ¿de qué nos sirve la tecnología y el progreso tecnológico, digital, comunicacional, esta globalización además que vivimos hoy, si no la llenamos de un sentido también de humanidad y no nos olvidamos que más allá de el universo digital, de las pantallas o de los robots hay una persona y esa tecnología tiene que ponerse al servicio de las personas? Creo que ese es nuestro desafío mayor en estos momentos. Tenemos muchas oportunidades que se nos abren a partir de todos los descubrimientos y avances que se realizan, pero tenemos que darle esa mirada humana, ética, siempre para que realmente esos avances cobren sentido. Perfecto, María Gabriela. Me ha encantado esta conversación contigo. Me quedo con tantos conceptos también y tanto que aprender también de tu mirada, ¿no? No, te agradezco. Sí. Bueno, ahí puede ser una mirada con la que no todo el mundo esté de acuerdo, pero creo que justamente nuestra misión es tratar de invitar a dialogar, debatir, incluso para encontrar cada vez mejores soluciones frente a los desafíos que hoy en día tenemos. Claro, matices, eso es lo que necesitamos y por eso es este programa de conversaciones donde estamos conectando con estas voces y tu voz siempre me pareció muy, muy, muy particular desde ese punto de vista. Así que te agradezco que te hayas dado el tiempo de conversar con nosotros en este tercer capítulo, María Gabriela. Muchísimas gracias por este espacio. También, chicos, invitados a nuestro próximo capítulo, 44 Voces.
un contenido de 44 Strategy Studio. Nos vemos. Keep this frequency clear.